La primera oficial, Naomi Carter, había soportado los humillantes controles de seguridad, los susurros burlones de sus colegas y a los pasajeros que cuestionaban si una mujer negra realmente podía pilotar su avión. El vuelo 447 a Denver debía ser solo otro día, demostrando que era digna del uniforme que había ganado con 4.000 horas de vuelo impecables. Pero cuando el capitán Miller se desplomó a 30.000 pies y el motor izquierdo falló en medio de una tormenta violenta, todos los que habían dudado de ella esa mañana estaban a punto de descubrir exactamente por qué. Juzgar a una piloto por el color de su piel en lugar de por su habilidad podría costarles la vida. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Atlanta, mientras la primera oficial, Naomi Carter, avanzaba entre la multitud. Su impecable uniforme azul marino lucía 4 franjas doradas en cada hombro, y su gorra de capitán estaba perfectamente colocada sobre su cabello cuidadosamente peinado. A sus 34 años, se movía con la confianza tranquila de alguien que se había ganado cada franja tras incontables horas en la cabina. Sin embargo, a pesar de su apariencia profesional, podía sentir el peso de las miradas curiosas siguiéndola por la terminal. Algunas eran de admiración, niños pequeños señalando emocionados a una piloto real, con sus padres sonriendo con calidez. Otras tenían ese filo familiar de escepticismo al que se había acostumbrado con los años. Un hombre mayor miró 2 veces, entrecerrando los ojos mientras recorría con la vista su rostro, su uniforme y de nuevo su rostro. Un grupo de hombres de negocios interrumpió su conversación para verla pasar. Uno murmuró algo que hizo reír a los demás. Naomi mantuvo la barbilla en alto y el paso firme. Había aprendido hacía mucho tiempo que reconocer esos momentos solo les daba más poder del que merecían. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Angela. La presentación de Ciencias de Maya es hoy a las 2. La está haciendo sobre aviadoras. ¿Adivina quién es su heroína? Naomi sonrió, imaginando a su sobrina de 14 años frente a su clase, hablando de romper barreras en la aviación. Maya había heredado la determinación de los Carter, ese mismo fuego que había impulsado a Naomi durante la escuela de vuelo cuando los instructores dudaban de sus habilidades. Durante las dificultades económicas para acumular horas de vuelo y a través de la discriminación, sutil y no tan sutil, que intentó dejar en tierra sus sueños antes de que pudieran despegar. Se detuvo cerca de una cafetería y su reflejo apareció en la ventana pulida. Por un momento, vio a su padre de pie a su lado en ese mismo reflejo, un truco de la memoria y de la luz de la mañana. Marcus Carter había trabajado en 3 empleos para ayudar a pagar su formación como piloto, sin llegar a vivir para verla obtener su licencia de piloto comercial. Niña, le había dicho en sus últimos días en el hospital, vamos a tocar el cielo por los dos. No dejes que nadie te diga lo contrario. El recuerdo se desvaneció cuando miró su reloj. El vuelo 447 a Denver tenía salida programada a las 10:15 de la mañana y necesitaba completar sus preparativos previos. Le habían asignado volar con el capitán Robert Miller, un piloto veterano con más de 25 años de experiencia en la aerolínea. Había oído hablar de él por los rumores entre la tripulación. De la vieja escuela, metódico, había empezado a volar cuando la cabina era casi exclusivamente un club de hombres. Algunos decían que era profesional pero distante con las mujeres de la tripulación. Otros sugerían que simplemente estaba aferrado a sus costumbres. Naomi encontró al capitán Miller en la sala de tripulación, revisando informes meteorológicos en su tablet. Era exactamente como lo había imaginado. Finales de los 50, cabello plateado, postura recta de militar que sugería un pasado en la Fuerza Aérea. Su rostro curtido tenía las permanentes líneas de alguien que había pasado décadas escudriñando horizontes. «Capitán Miller», extendió la mano. «Naomi Carter, soy su primera oficial para el vuelo a Denver». Miller levantó la vista y sus ojos azul pálido evaluaron rápidamente su apariencia. Le estrechó la mano brevemente. Un apretón firme, contacto mínimo. «Carter, ¿verdad? Usted es la...» Hizo una pausa como buscando las palabras. «La piloto de la iniciativa de diversidad que mencionaron en la reunión informativa».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales de hielo. Naomi sintió cómo se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la expresión neutral. Soy piloto con más de 4.000 horas de vuelo, habilitada en los modelos 700, 37 y A320. Creo que fui asignada en base a mis calificaciones, señor. Por supuesto, dijo Miller, aunque su tono sugería que solo la estaba complaciendo. Volvió a su tablet. Ya revisé el plan de vuelo. Puede encargarse de la inspección exterior si quiere. Verifique que hayan cargado correctamente el catering. A veces olvidan las comidas de primera clase. Naomi reconoció el de Sayre por lo que era. La inspección exterior era importante, pero Miller la estaba tratando como a una supervisora de auxiliares de vuelo en lugar de como a su copiloto. Completaré también la inspección exterior completa, respondió con calma, y ya revisé los patrones meteorológicos. Hay un sistema moviéndose por Kansas que podría obligarnos a ajustar la ruta. Miller levantó la vista nuevamente, sorprendido. ¿Ya revisó el clima? Siempre llego preparada, capitán. Antes de que pudiera responder, otra voz atravesó la sala. Vaya, vaya. Parece que hoy es el día de la diversidad en la cabina. Ethan Hawthorne entró con toda su seguridad y su aroma a colonia. A sus 32 años, era el tipo de hombre que trataba su uniforme de piloto como un disfraz diseñado para impresionar a mujeres en los bares del aeropuerto. Su cabello rubio estaba peinado con suficiente producto como para resistir un huracán, y su sonrisa nunca llegaba realmente a sus ojos. Hawthorne, lo saludó Miller con notablemente más calidez que la que había mostrado con Naomi. Pensé que estabas en la ruta a Chicago hoy. Cambié turnos. Voy en el asiento plegable a Denver para un vuelo de posicionamiento mañana. La mirada de Ethan se deslizó hacia Naomi, recorriendo su uniforme con una expresión cercana a la burla. Tú debes ser la nueva contratación de diversidad de la que todos hablan. Naomi, ¿verdad? Primera oficial Carter, lo corrigió, sin molestarse en extender la mano. Claro, claro. Primera oficial Carter, repitió él, enfatizando el título con tono burlón. ¿Cuántas horas tienes? ¿2.000? ¿2.500? 4.200, respondió Naomi. ¿Y tú? La sonrisa de Ethan vaciló ligeramente. 3.800. Pero no se trata solo de las horas, ¿sabes? Se trata de la calidad del entrenamiento, de los instintos correctos, de la capacidad de aterrizar con un viento cruzado de 30 nudos en la guardia. Naomi lo interrumpió con suavidad. O quizá de recuperar una pérdida total en condiciones de engelamiento. He hecho ambas cosas varias veces. El capitán Miller se aclaró la garganta. Deberíamos ir hacia la puerta. No queremos retrasar el embarque. Mientras recogían su equipo, Ethan se colocó al lado de Naomi. «Sabes», dijo en voz lo suficientemente baja para que Miller no lo oyera. «Las cuotas pueden hacer que entres por la puerta, pero no te mantendrán en el aire cuando las cosas se pongan difíciles». Naomi se detuvo y se giró para mirarlo de frente. ¿Sabes qué fue lo que me hizo entrar por esa puerta? Graduarme como la mejor de mi clase en Embry-Riddle. Acumular el doble de las horas requeridas antes de mi examen comercial. Aprobar cada examen al primer intento con calificaciones que probablemente superaron las tuyas. Así que si quieres comparar credenciales, Ethan, estaré encantada de hacerlo en público. De lo contrario, disfruta tu asiento plegable. Se alejó antes de que él pudiera responder, aunque podía sentir su mirada ardiendo en su espalda al llegar a la puerta de embarque. El proceso de abordaje ya había comenzado. La agente de puertas Sandra Williams, una mujer negra de mediana edad que llevaba 15 años trabajando en el aeropuerto, sonrió al ver a Naomi acercarse. «Capitana Carter, qué gusto verla otra vez. Solo primera oficial por ahora, Sandra», corrigió Naomi con una sonrisa cálida. «Pero algún día, muy pronto, apuesto». La expresión de Sandra cambió a preocupación. «Oye, aviso. Hoy hay agentes de la TSA haciendo controles aleatorios. Están siendo especialmente minuciosos. Como si fuera una señal, un agente de la TSA, joven apenas salido del entrenamiento por su apariencia, dio un paso al frente. Su placa decía K. Peterson y su rostro mostraba la agresiva impaciencia de alguien que trata a una pequeña autoridad como si fuera un gran poder. «Señora, necesito que se aparte para un control de seguridad aleatorio».
Naomi miró al capitán Miller y a Ethan, que habían pasado sin ser detenidos. Soy tripulación. Puede ver mi uniforme y mis credenciales. Aleatorio significa aleatorio, señora. Por favor, apártese. La zona de embarque quedó en silencio. Los pasajeros en la fila estiraban el cuello para observar. Naomi podía sentir decenas de ojos sobre ella, mientras el agente Peterson revisaba su maletín de vuelo con una minuciosidad innecesaria, sacando cada manual y revisando cada bolsillo. Sostuvo su licencia de piloto como si examinara una falsificación. ¿De verdad es usted?, preguntó en voz alta, asegurándose de que todos alrededor lo oyeran. Aquí dice que es piloto. Primera oficial. Sí, respondió Naomi, manteniendo la voz firme a pesar del calor que subía a sus mejillas. Es que... Peterson dejó la frase en el aire y luego soltó una carcajada. Quiero decir, ¿tomó prestado ese uniforme o algo así? Halloween fue el mes pasado. Varios pasajeros se rieron. Otros parecían incómodos. Un chico adolescente, de unos 16 años, con una sudadera de la Universidad de Howard, estaba junto a su madre cerca de la puerta. Tenía los ojos fijos en Naomi, con una expresión que mezclaba rabia y admiración, mientras ella mantenía la compostura. Sin embargo, debo mencionar que retrasar a la tripulación de vuelo activa de sus tareas, previas al despegue, es una infracción federal. Estoy segura de que a su supervisor le interesaría discutir por qué ha retenido a una piloto uniformada durante 15 minutos sin causa. El rostro de Peterson se enrojeció. Solo estoy haciendo mi trabajo. Mal, intervino Sandra, dando un paso al frente. La oficial Carter ha estado volando desde este aeropuerto durante 3 años. Yo puedo dar fe de sus credenciales. Apareció un supervisor, claramente llamado por la voz elevada de Sandra. Greg Thompson, según su placa, parecía agobiado y molesto. ¿Cuál es el problema? Inspección aleatoria, murmuró Peterson. Thompson miró el uniforme de Naomi, sus credenciales sobre la mesa de control y la creciente multitud de pasajeros impacientes. Está autorizada, déjenla pasar. Mientras Naomi recogía sus pertenencias, Thompson la apartó a un lado. Lamento las molestias, pero debe entender que tenemos procedimientos y que debería mantener un mejor profesionalismo durante estas revisiones. Ponerse emocional no ayuda a nadie. ¿Emocional? La voz de Naomi fue peligrosamente baja. He expuesto hechos y reglamentos. Si eso le parece emocional, quizá debería examinar sus propios prejuicios, señor Thompson. No esperó su respuesta. El adolescente con la sudadera de Howard captó su mirada al pasar. Le hizo un pequeño gesto de respeto y ella respondió con una leve sonrisa. Dentro de la pasarela, el capitán Miller esperaba con una impaciencia apenas disimulada. ¿Todo resuelto? Solo está siendo minucioso, respondió Naomi, sin confiar en sí misma para decir más. Bueno, intenta no causar más retrasos. Tenemos un horario que cumplir. La insinuación de que ella había causado el retraso hizo que las manos de Naomi se tensaran, pero se obligó a relajarlas al entrar al avión. Miró el estrecho pasillo y las filas de asientos, que pronto albergarían más de 150 almas. Cada vuelo era una responsabilidad, una confianza. Su padre siempre decía que la excelencia era la mejor venganza contra quienes dudaban de ti. «Me verás en la cabina», susurró para sí, enderezando su uniforme. No con esposas, no derrotada. En la cabina, donde pertenezco. El Boeing 737-800 zumbaba con la energía previa al vuelo, mientras los pasajeros abordaban el vuelo 447. Naomi se quedó un momento en la puerta de la cabina, observando el caos orquestado del embarque. Familias luchaban con los compartimentos superiores. Viajeros de negocios tecleaban furiosamente en sus teléfonos, y las azafatas recorrían los pasillos con una gracia ensayada. «Vaya mezcla la de hoy», observó Lisa Chun, la jefa de cabina, pasando junto a Naomi con una sonrisa. «Tenemos 2 menores no acompañados, un general retirado en primera clase y, al parecer, algún ejecutivo tecnológico que ya se está quejando de que el Wi-Fi aún no está activado». Naomi regresó a la cabina, donde el capitán Miller ya estaba en el asiento izquierdo, repasando su lista de comprobación previa al vuelo con precisión mecánica.
La cabina era una sinfonía de interruptores, diales y pantallas. Un entorno complejo que se había convertido en su segundo hogar. Se sentó en el asiento derecho y comenzó de inmediato su propia secuencia de comprobaciones. A través de la ventana vio al personal de tierra preparándose para el retroceso. La mañana de diciembre era fresca y despejada. Clima perfecto para volar, al menos hasta llegar al sistema meteorológico sobre Kansas. Abrió los datos meteorológicos más recientes en su pantalla, observando el avance de la tormenta hacia el este. Damas y caballeros, habla su capitán. La voz de Miller crepitó por el intercomunicador antes de que Naomi pudiera mencionar la actualización del tiempo. Esperamos un vuelo tranquilo hasta Denver hoy. Tiempo de vuelo aproximado, 2 horas y 30 minutos. Siéntense, relájense y disfruten del vuelo. Cortó la comunicación sin mencionar el sistema meteorológico ni la posible turbulencia. Naomi frunció el ceño, pero guardó silencio. Quizá pensaba informar a los pasajeros una vez en el aire. El manifiesto mostraba 153 personas a bordo, entre ellas la familia Garrett. La madre, Sarah, viajaba con sus gemelos de 8 años, Marcus y Mia, en la fila 15. Los niños pegaban sus rostros a la ventanilla, emocionados por su primer vuelo para ver a su abuela en primera clase. El general Thomas Harrison, de 71 años y erguido pese a su edad, abrió un libro de bolsillo gastado. Otro memorándum militar, por su aspecto. El ejecutivo tecnológico que mencionó Lisa era Harrison Brooks, en el asiento 2A, ya llamando a una azafata para quejarse de la falta de agua embotellada premium. Su traje de diseñador probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, y en su muñeca llevaba un reloj que podría financiar una pequeña beca. Y en la fila 23, el adolescente de antes. Naomi había oído a su madre llamarlo Jalen. Ya estaba con la nariz metida en un libro sobre historia de la aviación. Su madre, Patricia, revisaba nerviosamente el cinturón de seguridad por tercera vez. ¿Primera vez volando?, preguntó Jalen con suavidad. No desde lo de tu padre. Patricia se quedó en silencio y luego forzó una sonrisa. Pero viendo cómo esa piloto manejó a esos tontos de seguridad, si puede mantener la calma con ellos, puede manejar un avión. En la fila 8, una pareja mayor blanca, los Richardson, se acomodaba. Naomi podía verlos por la puerta abierta de la cabina, mientras Martha Richardson se aferraba al brazo de su marido Frank. ¿La viste?, susurró Martha, no lo bastante bajo. La copiloto. Dios mío, ya sabes, Frank. Por favor, murmuró él, aunque también miraba hacia la cabina. Solo digo que con estas cuotas de diversidad de las aerolíneas, no puede ser ella quien vuele esto, ¿verdad? Seguro que la tienen ahí solo para aparentar. Ethan Hawthorne, camino al asiento plegable en la parte trasera de la cabina, se detuvo a escuchar. Con diversión apenas disimulada se inclinó hacia la cabina. Parece que tienes fans ahí fuera, novata. Primer oficial Carter, corrigió Naomi sin levantar la vista. Claro, claro. Ya sabes, hice el entrenamiento al mismo tiempo que Rebeca Martínez. Otra contratación por diversidad. Duró 6 meses. No aguantó la presión cuando los simuladores se pusieron difíciles. Qué desafortunado para ella, respondió Naomi con calma. Aunque me pregunto por qué asumes que su fracaso tuvo algo que ver con su origen étnico y no con circunstancias individuales. El capitán Miller se aclaró la garganta. Mantengamos el decoro profesional en cabina, ¿de acuerdo? Pero Ethan no había terminado. Solo digo que cuando las aerolíneas priorizan marcar casillas en lugar de las habilidades, la seguridad sufre. Sin ofender, Carter, pero los hechos son los hechos. Naomi giró el asiento para mirarlo de frente. Mi tasa de aterrizajes en condiciones adversas es del 97% óptimo, frente al promedio de la aerolínea del 91%. Nunca he tenido una infracción de seguridad ni una queja de pasajeros. Antes de obtener mi licencia comercial, acumulé 200 horas de vuelo nocturno y 300 en condiciones instrumentales. Todo autofinanciado. ¿Quiere más hechos o prefiere sentarse en silencio y observar cómo trabaja una profesional? Miller incluso soltó una breve risa seca. Te ha dejado sin palabras, Hawthorne. Antes de que Ethan respondiera, Miller se llevó brevemente la mano al pecho, con una ligera mueca. ¿Está bien, capitán?, preguntó Naomi. Bien, solo acidez. Desayuné comida del aeropuerto. Nunca es buena idea. Sacó un antiácido del bolsillo,
Pero Naomi notó que su mano temblaba ligeramente al tomar la botella de agua. Hizo una nota mental para vigilarlo. Damas y caballeros, la voz de Naomi sonó cálida y segura por el intercomunicador. Soy la primera oficial Carter. Mientras completamos nuestros preparativos finales, quería informarles de un sistema meteorológico sobre el este de Kansas. Podemos experimentar algo de turbulencia leve en unos 90 minutos, pero no hay motivo de preocupación. Haremos lo posible por encontrar aire suave. Tripulación de cabina, prepárense para la salida. En la fila 23, Jalen levantó la vista sonriendo. Mamá, es ella, la piloto de la fila de seguridad. Está volando nuestro avión. Gracias a Dios, murmuró Patricia. Pero en la fila 12, Naomi había notado algo más. Un hombre con chaqueta oscura, de unos 30 y tantos, irradiando nerviosismo en cada movimiento. Seguía mirando su reloj y se movía en el asiento. Su equipaje de mano estaba apretado contra su regazo, pese a las indicaciones de guardarlo. David Brennan, según el manifiesto. Sus ojos iban constantemente de la cabina a las puertas de salida. Señor, debe guardar ese bolso, dijo Lisa con firmeza por tercera vez. Lo sostendré yo. Es equipo frágil, insistió él. Las normas de la FAA exigen... Está bien, lo metió bajo el asiento con evidente desgana, presionándolo con la pierna para mantenerlo cerca. Naomi lo anotó mentalmente. Probablemente solo un pasajero nervioso con equipo caro, pero valía la pena vigilarlo. Había aprendido a confiar en sus instintos. Le habían salvado más de una vez. Todo asegurado aquí atrás, informó Lisa por el intercomunicador. Control de tierra, Delta 447 solicita retroceso, dijo Miller por los auriculares. Delta 447, mantenga posición para verificación de puerta, respondieron. Un alboroto en la puerta del avión atrajo la atención de todos. El oficial Peterson del TSA había vuelto, ahora con 2 agentes más. Subieron con determinación sombría. Necesitamos verificar las credenciales de su primera oficial, anunció en voz lo bastante alta para que lo oyera medio avión. Se requiere una inspección adicional. ¿En serio? Lisa dio un paso al frente con las manos en la cintura. Estamos a punto de retroceder. Por favor, apártese. Naomi sintió todas las miradas de la cabina delantera sobre ella mientras se desabrochaba y se levantaba. La humillación ardía, pero mantuvo la expresión neutra. Capitán Miller, ¿podría informar a control de tierra del retraso? Miller parecía dividido entre la irritación por el retraso y otra cosa, quizá un destello de simpatía. Esto es ridículo, murmuró, y luego más alto. Oficiales, la primera oficial Carter ya ha sido inspeccionada. Esto es muy irregular. Solo seguimos el protocolo, respondió Peterson con una sonrisa burlona. El general Harrison se levantó en primera clase, con su porte militar inconfundible. Joven, llevo observando este acoso desde la puerta. Esta oficial ha mostrado nada más que profesionalismo, mientras que usted ha mostrado nada más que prejuicio. Presentaré una queja formal ante la dirección del TSA, a quienes conozco personalmente. La sonrisa de Peterson desapareció. Señor, por favor, permanezca sentado. He servido a este país durante 40 años, hijo. Sé reconocer el acoso cuando lo veo. Complete su innecesaria verificación y baje de este avión antes de que haga unas llamadas que lo mandarán a revisar credenciales en una estación de autobuses. La segunda verificación duró menos de 3 minutos, claramente superficial ahora bajo la mirada fulminante del general y la creciente hostilidad de los pasajeros retrasados. Cuando los agentes del TSA se retiraron, estalló un aplauso espontáneo de varios pasajeros, encabezado por Jalen y su madre. Naomi regresó a su asiento con el rostro ardiendo por una mezcla de vergüenza y gratitud. El capitán Miller la sorprendió al posar brevemente una mano sobre su hombro. Eso estuvo bien manejado, Carter. Pilotos menos capaces habrían perdido la compostura. Gracias, capitán. Aunque no sé por qué tuviste que provocarlos desde el principio, añadió él retirando la mano. El momento de conexión se evaporó. Ethan resopló desde el asiento plegable. Sí, existir siendo negra. Qué provocador. El sarcasmo en su voz era tan espeso que se podía cortar, pero antes de que alguien pudiera responder añadió. Quiero decir, podría haber obedecido sin más. Más rápido, ¿no? Habría sido más fácil para todos.
Naomi apretó con más fuerza el control, pero no dijo nada. Había aprendido a elegir sus batallas, y ni siquiera habían despegado aún. Control de tierra. Delta 447 solicita retroceso, repitió Miller por los auriculares, con un tono que dejaba claro que quería dejar atrás todo el incidente. Delta 447, autorizado para retroceso, ruede hacia la pista 27 vía Alfa y Bravo. Mientras el remolcador se conectaba y el avión comenzaba su lenta maniobra de reversa desde la puerta, Naomi repasó mentalmente la lista de verificación una vez más. 153 pasajeros, un individuo sospechoso, un capitán potencialmente enfermo, un ocupante hostil en el jump seat y un clima por delante peor de lo previsto. Pensó en las palabras de su padre. Cuando llegue la turbulencia, no luches contra la tormenta, atraviesa volando. Mirando la calle de rodaje que se extendía frente a ellos, Naomi tuvo la sensación de que necesitaría ese consejo antes de que terminara el vuelo. La aeronave giró hacia la pista, sus motores aumentando de potencia con ese silbido característico que significaba que faltaban minutos para el despegue. B1, rotatia. B2, murmuró para sí misma, repasando las velocidades de despegue que habían calculado. Esos eran los números que importaban, no las opiniones de quienes nunca se habían sentado en ese asiento. Mientras se acercaban a la pista, sujetó los controles con manos firmes. Estaba lista para lo que viniera. Delta 447 autorizado a despegar. Pista 27. Vientos en calma, visibilidad ilimitada. Buen vuelo. Delta 447 autorizado a despegar, confirmó Miller, avanzando las palancas de potencia. Los motores rugieron, empujando a todos contra sus asientos. Mientras el 737 aceleraba por la pista, Naomi observó subir el indicador de velocidad. 80 nudos. 100. 130. Cantó las velocidades críticas con precisión y práctica. B1, anunció. Ya estaban comprometidos. No había vuelta atrás. Rotate, ordenó Miller, tirando del control. El morro se elevó y de pronto estaban en el aire, Atlanta quedando atrás bajo ellos. Con todo el caos y el conflicto en tierra, allí arriba solo existían la física y la habilidad. Allí arriba, Naomi estaba exactamente donde pertenecía. El Boeing 737 había estado volando suavemente a 32,000 pies durante poco más de una hora cuando ocurrió. El sol de la tarde pintaba franjas doradas sobre las nubes y la mayoría de los pasajeros se había acomodado al ritmo del vuelo. Algunos dormitando, otros absortos en películas o libros. Naomi acababa de revisar su posición respecto al sistema meteorológico de Kansas cuando lo oyó. Un jadeo brusco a su izquierda, seguido por el golpe sordo de un cuerpo desplomándose. Las manos del capitán Robert Miller cayeron de los controles mientras su cabeza se vencía hacia adelante y todo su cuerpo se hundía contra el arnés. Su rostro pasó de su habitual tono rojizo a un gris alarmante, y una fina línea de saliva escapó de la comisura de su boca. ¡Capitán! Naomi tomó inmediatamente su control, su entrenamiento imponiéndose incluso mientras la adrenalina inundaba su sistema. El avión dio un leve bandazo cuando el cuerpo inconsciente de Miller se movió contra los mandos. Ella lo empujó con rapidez pero con firmeza hacia atrás en su asiento, asegurándose de que no pudiera interferir con los controles de vuelo. Ethan saltó del jump seat, su arrogancia evaporada en pánico puro. Dios mío! ¿Está muerto? ¿Qué hacemos? No está muerto, dijo Naomi con brusquedad, encontrando la carótida de Miller. El pulso estaba ahí, rápido y débil, pero presente. Trae a Lisa ahora mismo. Ethan forcejeó con la puerta de la cabina, casi tropezando consigo mismo. Segundos después, Lisa Chun irrumpió, su calma profesional quebrándose al ver a Miller inconsciente. ¿Qué pasó? Parece un evento cardíaco o un derrame. Necesitamos a cualquier personal médico a bordo aquí inmediatamente. La voz de Naomi era firme como el acero, incluso mientras su mente corría por los protocolos de emergencia. Ethan, ayúdame a moverlo. ¿No puedes? Tenemos que... balbuceó Ethan, paralizado. Ethan, la voz de mando de Naomi lo hizo reaccionar. Ayúdame a reclinar su asiento. Lisa, haz el anuncio.
Lisa tomó el intercomunicador con eficiencia. Damas y caballeros, tenemos una situación médica. Si hay algún médico, enfermero o profesional de la salud a bordo, por favor identifíquese inmediatamente ante un auxiliar de vuelo. El avión se sacudió de repente, no violentamente, pero lo suficiente para provocar jadeos en la cabina. En medio de la crisis, el piloto automático se había desconectado. Las manos de Naomi volaron sobre los controles, estabilizando la trayectoria con la precisión que daban miles de horas de práctica. «Tengo la aeronave», anunció formalmente, aunque no había nadie consciente en el asiento izquierdo para reconocer la transferencia de mando. Tomó la radio. «Denver Center, Delta 447, declara emergencia médica. El capitán está incapacitado. La primera oficial Carter asume el mando». «Delta 447, recibido. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia médica?» «El capitán parece estar sufriendo un evento cardíaco. Solicitamos prioridad hacia el aeropuerto adecuado más cercano». Desde la cabina de pasajeros llegaban sonidos de movimiento y voces elevadas. El doctor James Powell, un cardiólogo de 60 años que regresaba de una conferencia médica, avanzó con el botiquín en la mano. Era exactamente el tipo de persona que uno querría en una situación así. Calmado, experimentado, con manos que habían salvado cientos de vidas. «Soy cardiólogo», anunció entrando en la estrecha cabina. Sus ojos evaluaron rápidamente el estado de Miller. «Tenemos que ponerlo horizontal. ¿Podemos moverlo?» «Negativo», respondió Naomi sin dudar. «No mientras estoy volando. Ethan, vas a ayudar al doctor. Haz exactamente lo que te diga». El rostro de Ethan se había puesto pálido. «Pero no puedes. Quiero decir, yo debería tomar el control. Soy piloto también. Debería. Yo también soy piloto. Debería tomar el control». «No estás habilitado como piloto al mando en esta aeronave», lo interrumpió Naomi. «Y claramente no estás en condiciones de volar. Ayuda al doctor o sal». A través de la puerta abierta de la cabina, el compartimiento de pasajeros descendía hacia un caos controlado. Los Richardson en la fila 8 se aferraban el uno al otro, los prejuicios anteriores de Marta olvidados frente al miedo real. «Frank, ¿vamos a estrellarnos?» «No, señora, no lo haremos», respondió una voz firme. El general Harrison se había puesto de pie, su porte militar imponiendo atención. «La primera oficial de ahí adelante tiene el control total. Todos deben permanecer tranquilos y sentados». Pero no todos escuchaban. En la fila 12, David Brennan se había levantado de un salto, buscando su bolso debajo del asiento. Sus movimientos eran frenéticos, desesperados. «Señor, necesita sentarse», gritó una azafata. «Necesito mi bolso, necesito...» Brennan lo arrancó, pero en su prisa se abrió. Varios dispositivos electrónicos cayeron al suelo. Cables, placas de circuito y algo que parecía inquietantemente un temporizador. «¡Tiene una bomba!», gritó una mujer. El pánico estalló. Los pasajeros cercanos a Brennan se apartaron trepando sobre los asientos, empujando hacia los pasillos. Los padres abrazaban a sus hijos. Alguien sollozaba. El avión se inclinó ligeramente cuando la gente se desplazó hacia un lado. En la cabina, Naomi sintió el cambio en el centro de gravedad. «Todos deben regresar a sus asientos inmediatamente», ordenó por el intercomunicador, su voz cortando el caos con autoridad absoluta. «No estamos en peligro si permanecen tranquilos y sentados. Auxiliares de vuelo, controlen la situación», volvió a la radio. «Denver Center, tengan en cuenta que tenemos una emergencia médica con el capitán y una posible amenaza de seguridad en cabina. Solicitamos presencia inmediata de las fuerzas del orden al aterrizar». «Delta 447, recibido. ¿Puede especificar la amenaza de seguridad?» «Pasajero con dispositivos electrónicos sospechosos. La situación está siendo contenida». El doctor Powell había logrado aflojar la corbata y el cuello de Miller. «Está estable por ahora, pero necesita un hospital. ¿Qué tan rápido puede bajarnos?» «Estoy en ello, doctor». Naomi recorrió los instrumentos con la mirada, calculando distancias, combustible y clima. El aeropuerto adecuado más cercano era Wichita. 20 minutos si forzaba el descenso. En la cabina, 2 alguaciles aéreos habían aparecido desde sus asientos encubiertos, placas en mano y las manos cerca de sus armas ocultas.
Todos atrás. Señor, manos donde podamos verlas. Brennan balbuceaba, con lágrimas corriéndole por el rostro. No es lo que creen. Soy ingeniero. Son prototipos. Diseño placas de circuito para sistemas de aviación. Entonces, ¿por qué el temporizador? Exigió el alguacil Rodríguez. Es para probar tiempos de respuesta y cambios de presión por altitud. Iba a llevarlos a una conferencia. Revisen mi maletín, mis tarjetas, la inscripción al Congreso. Mientras los alguaciles investigaban, Jaylen notó otra cosa. A pesar del caos, sus ojos jóvenes estaban fijos en la cabina. Podía ver a Naomi por la puerta, las manos firmes en los controles, la voz calmada mientras coordinaba con el control de tráfico aéreo. Se volvió hacia los pasajeros. «Mírenla», dijo con una autoridad sorprendente para un chico de 16 años. «Miren a la piloto. No está entrando en pánico. Ella tiene esto bajo control». Su madre, Patricia, asintió. «Tiene razón. Esa piloto nos salvó cuando el avión se sacudió antes. Sabe lo que hace». Pero Ethan no estaba convencido. Aún en la cabina, se lanzó de repente hacia la radio. «Denver Center. Aquí». La mano de Naomi salió disparada y le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente. «Vuelve a tocar esa radio y haré que te inmovilicen». Sus ojos no abandonaron los instrumentos. «Doctor, ¿Ethan lo está ayudando o no?» «No particularmente», admitió el doctor Powell. «Entonces sáquenlo de mi cabina. No puedes darme órdenes. Soy la piloto al mando en funciones de esta aeronave», dijo Naomi con una voz que no admitía discusión. «Está poniendo en peligro la seguridad del vuelo. Lisa, haz que los alguaciles escolten al señor Hawthorne a un asiento de pasajeros». Lisa no dudó. En cuestión de segundos, pese a las protestas de Ethan, lo guiaron firmemente hasta un asiento vacío en la fila 30, donde un alguacil pudiera vigilarlo. La investigación en la fila 12 llegó a una conclusión. El alguacil Rodríguez levantó la credencial de la conferencia y los documentos de inscripción. «Dice la verdad. Son prototipos electrónicos para una conferencia de aviación en Denver. Falsa alarma. Todos regresen a sus asientos». Pero la calma ya estaba dañada. El miedo se había instalado y los susurros recorrían la cabina. Primero el capitán se desploma. Ahora esto. ¿De verdad puede volar sola? Tal vez debimos escuchar al otro piloto. Harrison Brooks, el ejecutivo tecnológico, se puso de pie. «Y exijo saber quién está pilotando este avión. Tengo una reunión de directorio en Denver». «Señor, siéntese». La voz de mando del general Harrison lo silenció a mitad de la frase. «Esa primera oficial tiene la situación bajo control. Sus reuniones irrelevantes interfiere con sus funciones». La voz de Naomi volvió a oírse por el intercomunicador, esta vez con un tono calmante y autoritario a la vez. «Damas y caballeros, habla la primera oficial Carter. Tengo el control total de esta aeronave. Hemos tenido una emergencia médica con el capitán Miller, quien está recibiendo excelente atención de un médico a bordo. La preocupación de seguridad fue un malentendido que ya ha sido resuelto. Realizaremos un aterrizaje preventivo en Wichita en aproximadamente 18 minutos. Necesito que todos permanezcan sentados con los cinturones abrochados. Para ser absolutamente clara, estamos a salvo. Esta aeronave está bajo control y los llevaré a tierra con seguridad. Es mi promesa para cada uno de ustedes». Por un momento, el silencio llenó la cabina. Luego, desde la fila 23, Jaylen comenzó a aplaudir lentamente. Cuando los aplausos se apagaron, Naomi ya enfrentaba una nueva crisis. El sistema meteorológico sobre Kansas se había desplazado más rápido de lo previsto y Wichita reportaba ahora alertas de cizalladura del viento. Tenía que recalcular, quizá desviarse a Kansas City, lo que añadiría minutos cruciales a la emergencia médica del capitán Miller. «¿Cómo está, doctor?», preguntó ella sin apartar la vista de sus instrumentos. «Estable, pero crítico. Cada minuto cuenta», respondió el doctor Powell, con el sudor perlándole la frente. «A pesar de la temperatura fresca de la cabina, su color está empeorando». De repente el avión se sacudió. No fue el leve movimiento de una turbulencia menor, sino una sacudida violenta que hizo que se abrieran los compartimentos superiores y que las máscaras de oxígeno cayeran en varias filas. Los gritos estallaron en la cabina mientras las bebidas salían volando, y los pasajeros se aferraban a los reposabrazos.
Las manos de Naomi danzaron sobre los controles. Su voz permanecía antinaturalmente calmada. Solo es turbulencia, señores. Lo tengo bajo control. Ajustó la altitud buscando aire más estable, pero el avión volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. ¿Qué está pasando?, gritó Martha Richardson, su escepticismo de antes reemplazado por terror. La tormenta, dijo su esposo Frank, señalando por la ventanilla el muro de nubes oscuras al que se dirigían. Es peor de lo que dijeron. En la cabina, Naomi estaba descubriendo algo mucho más preocupante que el clima. Las lecturas del motor izquierdo fluctuaban de forma caótica, no en un patrón propio de la turbulencia, sino indicando una falla mecánica. Ejecutó un diagnóstico rápido y la sangre se le heló. Lisa, llamó. Necesito que verifiques algo en silencio. Cuando Ethan hizo la inspección previa al vuelo, ¿lo viste revisar el motor? Lisa intentó recordar. Dijo que lo había hecho, lo firmó, pero ahora que lo mencionas, estuvo la mayor parte del tiempo con el teléfono, discutiendo con alguien. Un mal presentimiento se instaló en el estómago de Naomi. Abrió los registros de mantenimiento. El motor izquierdo había sido marcado para inspección por un impacto con aves en el vuelo anterior. La revisión estaba firmada por E. Hawthorne a las 9:45, pero las cámaras de seguridad mostrarían después que él estaba en la sala de tripulación en ese momento. Denver Center, Delta 447, transmitió Naomi por radio. Informamos indicios de posible sabotaje mecánico. El motor izquierdo muestra señales de mantenimiento deliberadamente ignorado. Delta 447, repita. Posible sabotaje. Solicito fuerzas del orden en pista. Prioridad 1. Desde su asiento en la fila 30, Ethan se quedó pálido. Intentó desabrocharse el cinturón, pero el marshal a su lado le puso una mano firme en el hombro. No lo creo. Necesito explicarlo. No es lo que ella piensa. Lo explicará en tierra. El avión volvió a sacudirse, acompañado por un sonido de metal triturándose en el lado izquierdo. Varios pasajeros que veían el ala jadeaban y señalaban. ¡Hay humo! ¡El motor está echando humo! Naomi ya lo había visto en los instrumentos. La temperatura subía peligrosamente. Tenía segundos para decidir, intentar mantenerlo funcionando o apagarlo por completo y volar con un solo motor en medio de la tormenta. «Damas y caballeros», anunció con una voz imposible de quebrar, «vamos a apagar nuestro motor izquierdo como medida de precaución. Este avión puede volar perfectamente con un solo motor. Entrenamos exactamente para esto». Sus dedos se movieron con precisión automática por la lista de apagado del motor. De memoria. El chirrido cesó, reemplazado por un silencio inquietante en el lado izquierdo del avión. «Eso no es normal, ¿verdad?», preguntó Marcus, de 8 años, en la fila 15. «Los aviones necesitan los dos motores». «La piloto dice que estamos a salvo, cariño», respondió Sarah Garrett, con los nudillos blancos, mientras apretaba las manos de sus hijos. En primera clase, Harrison Brooks intentaba grabar con su teléfono. «Esto es una locura. Cuando demande a esta aerolínea...» El general Harrison le arrebató el móvil. «Está poniendo en peligro a todos con ese dispositivo activo. Siéntese y cállese o lo haré inmovilizar por interferir con la seguridad del vuelo». Mientras tanto, Naomi hacía cálculos que desafiarían a una computadora. Todo mientras pilotaba manualmente entre una turbulencia cada vez más violenta. Wichita. 95 millas. Consumo de combustible con un motor. Más 40% contra el viento. Tiempo para descender bajo la tormenta. Demasiado. Dr. Powell llamó. «Necesito una evaluación honesta. ¿Puede el capitán Miller sobrevivir otros 25 minutos?» El médico revisó el pulso. «Va a estar muy justo. Muy justo». La voz de Lisa sonó por el intercomunicador. «Naomi, tenemos otro problema. Algunos pasajeros dicen que vieron a Ethan esta mañana cerca del motor izquierdo antes de la inspección oficial». Todo encajó en la mente de Naomi. No era negligencia. Era deliberado. «¿Fuiste tú?», preguntó por el sistema de megafonía. «¿Saboteaste este avión para hacerme fallar?». La voz de Ethan llegó desde el fondo, aguda y desesperada. «No saboteé nada. Solo me salté la inspección. Pensé que no pasaría nada. Los impactos con aves casi nunca causan daños reales».
Saltarte una inspección obligatoria de seguridad para hacerme quedar como incompetente cuando algo saliera mal. La voz de Naomi era hielo. 153 vidas, incluida la tuya. Todo para probar tu prejuicio. La cabina estalló. Gritos, gente intentando levantarse. Los marshals bloquearon el pasillo. ¡Todos quietos! La voz de Yaolen cortó el caos. Pelear no ayudará. Dejen que ella pilote el avión. El silencio volvió. Todos miraron hacia la cabina, donde la silueta de Naomi permanecía firme contra el cielo oscuro de la tormenta. Delta 447, crepitó el control aéreo. Wichita reporta microburst cerca del aeropuerto. Recomendamos desviarse. Negativo, respondió Naomi. El capitán Miller no sobrevivirá un desvío. Vamos a Wichita. Oficial Carter, ¿esas condiciones? Soy consciente de las condiciones. Despejen todo el tráfico. Vamos a entrar. El doctor Powell la miró con sorpresa. ¿Va a intentar aterrizar con un solo motor en un microburst? Doctor, usted mantenga con vida al capitán Miller. Ese es su trabajo. Este es el mío. El avión volvió a sacudirse y las alarmas empezaron a sonar. El motor derecho, sobrecargado, mostraba señales de estrés. No falla. Aún no. Lisa llegó con cuidado a la cabina. Naomi, algunos pasajeros exigen que Ethan tome el control. Dicen que un hombre blanco que puso en peligro sus vidas debería reemplazar a la mujer negra que los está manteniendo con vida. La risa de Naomi fue seca. Diles que podrán presentar quejas cuando estemos en tierra. Hasta entonces, yo estoy al mando. En sus auriculares, el control aéreo cambió de voz. Más grave, autoritaria. Primera oficial Carter, habla el administrador regional Thompson. Recomendamos firmemente desviarse a Kansas City. Las condiciones en Wichita. Señor Thompson, interrumpió Naomi. Con todo respeto, usted no está sentado en esta cabina. No tiene un capitán muriendo a su lado ni un motor apagado. He aterrizado en condiciones peores que estas. Despejen la pista y tengan a los vehículos de emergencia listos. La responsabilidad es mía. Sáquenla de aquí. Apagó la frecuencia de tierra, necesitando concentrarse por un momento. El muro de tormenta se alzaba delante. Una enorme torre de nubes negras atravesadas por relámpagos. En 30 segundos estarían dentro. Todos. Esto se va a poner difícil, anunció. Tripulación, asegúrense. Pasajeros, cabeza abajo. Posición de impacto cuando lo ordene. Atravesaremos esta tormenta y luego aterrizaremos. Confíen en mí. Desde la fila 23, Patricia apretó la mano de su hijo. ¿Aún crees en ella? Jalen asintió con firmeza. No ha mentido ni una vez. Dijo que nos mantendría a salvo. El avión golpeó el muro de tormenta como un barco contra un tsunami. La aeronave cayó de repente 200 pies en 2 segundos, dejando el estómago de todos en la garganta. Luego volvió a elevarse, las fuerzas aplastando a todos contra sus asientos. Un relámpago estalló tan cerca que la cabina se iluminó de blanco y el trueno fue instantáneo. Naomi luchó con los controles con todo lo que tenía, usando cada truco que había aprendido, pero lo peor estaba por venir. Al descender por los 8000 pies, el motor derecho, su único motor operativo, emitió una tos característica. Los componentes sobrecargados empezaban a fallar. No, 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 murmuró Naomi revisando los instrumentos. La presión de aceite está bajando. La temperatura sube. Podía tratarlo con suavidad, tal vez sacar 10 minutos más. Pero si fallaba por completo, ¿qué está pasando?, preguntó el doctor Powell mirando a Miller, cuya respiración se volvía cada vez más dificultosa. Nada que no pueda manejar, mintió Naomi con suavidad. Luego a la cabina. Damas y caballeros, prepárense para un aterrizaje inmediato. Posición de impacto ahora. A través del parabrisas azotado por la lluvia, apenas distinguía las luces de aproximación de la pista 19L de Wichita. El viento los empujaba de lado a 40 nudos. El motor derecho hacía sonidos que ningún motor debería hacer. La respiración del capitán Miller se volvía agónica, y detrás de ella, 152 personas dependían de que les salvara la vida. Naomi pensó en su padre, en la fe que tenía en ella, en Maya, su sobrina viendo las noticias esa noche,
y en cada persona que le había dicho que no pertenecía a ese asiento. «Hoy no», susurró. «Hoy no vamos a fallar». Bajó la nariz iniciando la aproximación final hacia el caos. A 8.000 pies sobre Wichita, con el motor derecho tosiendo como el último aliento de un moribundo, Naomi Carter enfrentaba el tipo de momento que define a los pilotos, o los destruye. La radio crepitó con la voz del administrador Thompson. «Primera oficial Carter, necesitamos confirmación de su estatus de mando. ¿Hay otro piloto calificado a bordo que pueda verificar sus decisiones?» Las manos de Naomi no vacilaron en los controles. «Administrador Thompson, soy la piloto al mando en funciones según la Regulación Federal de Aviación 91.3. No se requiere verificación, pero seguramente el señor Hawthorne podría...» El señor Hawthorne está bajo investigación por sabotaje mediante negligencia deliberada, lo interrumpió. Omitió una inspección obligatoria por impacto de aves que provocó la falla del motor. ¿Quiere que entregue el control a alguien que puso en peligro 153 vidas? Silencio desde tierra. Luego otra voz. La controladora de la torre de Wichita, una mujer llamada Denise, con quien Naomi ya había trabajado. Delta 447, Torre Wichita. Pista 19 izquierda autorizada. Vehículos de emergencia en posición. Confiamos en usted, primera oficial Carter. Tráigalos a casa. Desde su asiento en la fila 30, Ethan gritaba. «Necesito explicarlo. Déjenme hablar con ella. ¿Puedo ayudar?» El marshal Rodríguez lo mantuvo en su sitio. «Ya ha ayudado bastante». Pero su voz llegó hasta adelante. «Naomi, el motor derecho. Sé qué le pasa. Ya lo he visto antes». Lisa miró a Naomi, que asintió con rapidez. La azafata tomó el interfono. «Habla rápido. El daño por impacto de ave puede causar fallas en cascada entre motores si comparten presión hidráulica. Necesitas reducir potencia en el motor derecho para evitar la falla total». Naomi ya lo había considerado, pero oírlo de Ethan la hizo desconfiar. «¿Y por qué debería confiar en ti?» «Porque...» Su voz se quebró. «No quiero morir. Y porque eres la única que puede salvarnos». «Me equivoqué. ¿De acuerdo?» «Me equivoqué en todo». La confesión quedó suspendida en el aire. Naomi la procesó en una fracción de segundo y tomó su decisión. Redujo ligeramente la potencia del motor derecho. Las temperaturas se estabilizaron. No era bueno, pero era mejor. «Gracias», dijo con sequedad, volviendo a concentrarse en la aproximación. La voz del doctor Powell era urgente. «Miller está entrando en paro. Necesito empezar con presiones». «Hágalo», autorizó Naomi, aun sabiendo que perdía otro par de manos. El médico comenzó las compresiones, su conteo marcando un ritmo en medio del caos. A través del parabrisas surcado por la lluvia, las luces de aproximación aparecían y desaparecían en la oscuridad. La alarma de cizalladura de viento aulló. Los empujaba 30 grados fuera de curso. Naomi cruzó los controles, usando una técnica que había aprendido de un viejo instructor que había volado en Vietnam. Volar el avión de lado para mantener la senda de aproximación. «¿Qué está haciendo?», exigió Harrison Brooks mirando por la ventana. «El avión va de lado». El general Harrison, que se había colocado donde podía ver la cabina, reconoció la maniobra. «Se llama resbalamiento. Está compensando el viento». Eso es pilotaje excepcional». Jalen estaba pegado a la ventanilla, asombrado. «Mamá, mira las alas. Controla cada movimiento. Es como si bailara con la tormenta». Y en cierto modo así era. Cada ráfaga encontraba un movimiento de respuesta, cada caída un ajuste de potencia. Naomi se había vuelto una con el avión, sintiendo sus reacciones en manos y pies, anticipando lo que necesitaba antes de que surgiera la necesidad. «500 pies», anunció la voz automática. «Mínimos». A través de las nubes y la lluvia apareció la pista. Una cinta de concreto que desde ese ángulo parecía imposible de alcanzar. Pero Naomi vio algo más. Furgonetas de noticias alineadas en el perímetro del aeropuerto. Alguien había filtrado la historia. El mundo estaba mirando. «Naomi», dijo Lisa con tensión, «la mitad de los pasajeros está rezando. La otra mitad está grabando». «Que lo hagan», respondió. «Quizá aprendan algo sobre juzgar». 300 pies. El viento intentó estrellarlos contra el suelo.
Una microrráfaga que habría derribado a la mayoría de los pilotos, pero Naomi la esperaba. Llevó el motor restante al máximo durante 5 segundos, cambiando sus últimas reservas de vida por altura, y luego redujo en cuanto superaron la mortal corriente descendente. ¡Potencia! ¡Potencia! ¡Potencia!, gritó el doctor Powell instintivamente mientras hacía compresiones. Lo tengo, aseguró Naomi con una calma casi sobrenatural. 200 pies. El motor derecho dio una última sacudida y murió por completo. Ahora planeaban sin potencia en medio de la tormenta, con un viento cruzado que intentaba volcarlos. Fallo de motor. Fallo de motor, anunciaron los sistemas automáticos con una ayuda casi irónica, como si Naomi no lo supiera. Desde la cabina de pasajeros llegaban gritos, oraciones y, atravesándolo todo, la voz de Jalen. ¡Ella puede! ¡Mírenla! ¡Ella puede! 100 pies. El mundo de Naomi se redujo a lo esencial: velocidad, altitud, alineación. Sus manos hacían microajustes que los mantenían centrados, mientras el avión intentaba girar con el viento cruzado. 50 pies. Con pura habilidad y determinación, los tenía alineados con la pista. Pero el viento cruzado iba a hacer del contacto con tierra la parte más difícil. Prepárense para el impacto, ordenó por el PA, aunque su voz sonaba a aterrizaje, no a choque. 20 pies. Pisó el timón con fuerza, girando el morro para alinearlo con la pista en el último segundo. Un decrab perfecto que habría impresionado a cualquier instructor. 10 pies. El suelo se precipitó hacia ellos. La tormenta lanzó un último golpe, una ráfaga brutal que los inclinó peligrosamente. 5 pies. Naomi luchó, nivelando las alas por pura voluntad. Contacto. El tren principal tocó con una firmeza controlada que hablaba de intención, no de accidente. El tren de nariz siguió un segundo después. Estaban en tierra, pero lejos de estar a salvo. Sin potencia de motores y con la pista mojada, solo tenía frenos y fe para detenerse antes de quedarse sin asfalto. Los reversores no funcionan sin motores, murmuró, pisando los frenos con toda la fuerza que se atrevía sin bloquearlos. El sistema antideslizante trabajaba frenéticamente, y el olor a pastillas de freno quemadas llegó incluso a la cabina sellada. El avión reducía velocidad, pero no lo suficiente. El final de la pista se acercaba, marcado por las luces de aproximación que los destrozarían si se pasaban. «Vamos, vamos», susurró Naomi, modulando los frenos con la delicadeza de un cirujano. 500 pies de pista restantes. 400. 300. La velocidad bajaba, pero la física no estaba de su lado. 200. 100. Con 50 pies de margen, el vuelo 447 de Delta se detuvo por completo. Por un instante hubo silencio absoluto. Luego la cabina explotó. Vítores, sollozos, oraciones de agradecimiento en una docena de idiomas. Los pasajeros abrazaban a desconocidos, llorando de alivio. «Damas y caballeros», la voz de Naomi sonó por el PA, exhausta pero triunfante. «Bienvenidos a Wichita. Los toboganes de emergencia se desplegarán en unos momentos. Por favor, sigan las instrucciones de la tripulación para la evacuación». Pero antes de terminar la lista de evacuación, oyó al doctor Powell. «Necesito ayuda médica ahora. No responde a la RCP». Los toboganes se inflaron con un silbido explosivo, pero Naomi no podía abandonar su asiento aún. Incluso con el avión detenido tenía responsabilidades: asegurar la aeronave, coordinar con los servicios de emergencia y, sobre todo, garantizar atención inmediata para el capitán Miller. «Torre, Delta 447 en tierra. Necesitamos personal médico en la cabina inmediatamente. El capitán está en paro cardíaco. Equipo médico acercándose a su aeronave. 447. Trabajo excelente. Primera oficial Carter». A través de las ventanas vio el ejército de vehículos de emergencia converger. Ambulancias, camiones de bomberos, patrullas y, inevitablemente, furgonetas de prensa. La tormenta seguía azotando el fuselaje, pero estaban en tierra. Estaban vivos. Los paramédicos subieron corriendo por la escalerilla. «¿Cuánto tiempo lleva así?» 8 minutos de RCP, informó el doctor Powell. «Al menos un evento cardíaco mayor, posiblemente 2.
Cuando finalmente se desabrochó el arnés, las manos de Naomi comenzaron a temblar. La adrenalina la alcanzaba por fin. Lisa apareció a su lado con una botella de agua. «Lo lograste. Nos salvaste a todos. Tenemos que evacuar», respondió Naomi, obligándose a concentrarse. Al ponerse de pie, las piernas casi le fallaron. Había mantenido cada músculo en tensión durante 30 minutos de crisis. La evacuación fue sorprendentemente ordenada. El general Harrison dirigía su sección con eficiencia militar. La familia Garrett bajó junta por el tobogán. Los gemelos reían de la emoción mientras su madre lloraba de alivio. Martha Richardson se detuvo en la salida, miró hacia la cabina y al cruzar la mirada con Naomi, articuló en silencio. «Gracias». Su esposo añadió en voz alta. «Nos equivocamos con usted. Dios la bendiga, señorita. Jaylen fue de los últimos en evacuar». Corrió hacia Naomi y la abrazó con fuerza. «Eres mi heroína. Voy a ser piloto como tú». Naomi lo abrazó, sintiendo lágrimas por primera vez. «Serás mejor que yo. Nunca tendrás que demostrar que perteneces aquí». En la pista empapada, los medios ya gritaban preguntas. «¿Es cierto que murió el capitán? ¿Fue terrorismo? ¿Cómo aterrizó sin motores?». Naomi los ignoró, concentrada en verificar que todos los pasajeros estuvieran a salvo. Se detuvo solo al ver a Ethan escoltado por las autoridades. Parecía destrozado. «Naomi, nunca quise que pasara esto. Pensé que solo tendrías un vuelo difícil, que necesitarías ayuda. Quería demostrar que yo no pertenecía», terminó ella. «En cambio, demostraste que tú no. Pusiste en peligro cada vida en este avión por tu prejuicio. ¿Presentarás cargos? No es mi decisión, pero testificaré exactamente lo que ocurrió. Cada detalle». Una agente del FBI se acercó. «Agente Sarah Coleman, necesitaremos su declaración completa, pero después de que la examine un médico». «Estoy bien». «Eso no era una petición», respondió con suavidad. «Acaba de realizar uno de los aterrizajes de emergencia más extraordinarios en la historia de la aviación comercial. Va al hospital. Fue allí donde Naomi supo que el capitán Miller había sido estabilizado. Los paramédicos habían logrado reanimarlo y lo llevaban a cirugía. El equipo médico dijo que 10 minutos más habrían sido demasiado tarde. En el hospital la sometieron a una batería de pruebas, mientras el mundo exterior estallaba con la noticia. Su teléfono tenía cientos de mensajes. Angela había llamado 15 veces. Había textos de pilotos amigos, instructores, incluso de aerolíneas que la habían rechazado años atrás. Pero el mensaje que más significó fue un video de su sobrina Maya. «Tía Naomi, estás en todos los canales. Eres famosa, eres una heroína. Sabía que podías hacer cualquier cosa. Mañana voy a hacer mi presentación sobre ti. Y ahora todos sabrán que tuve razón desde el principio». La tormenta finalmente había pasado, dejando a Wichita bajo un extraño atardecer dorado. Desde la ventana de su habitación de hospital, Naomi podía ver las unidades móviles de noticias en el estacionamiento. La historia se había vuelto nacional. No, internacional. Los videos grabados por los pasajeros ya eran virales. El administrador Thompson apareció en la puerta incómodo. «Primera oficial Carter. En realidad, por eso estoy aquí. La aerolínea quiere ofrecerle un ascenso inmediato a capitana. Es lo menos que podemos hacer». Naomi arqueó una ceja. «¿Lo menos que pueden hacer? Después de que su gente cuestionara mi autoridad durante una emergencia». «Me disculpo por eso. Estaba siguiendo el protocolo». «Estaba siguiendo prejuicios», lo corrigió Naomi. «Pero aceptaré el ascenso. Me lo gané». Thompson asintió y antes de irse, añadió. «He revisado la transcripción de la grabadora de voz de la cabina. Su manejo de la situación fue perfecto. Mejor que de manual. Fue extraordinario». Después entró el doctor Powell. Ya no llevaba la ropa manchada de sangre, pero se veía agotado. «El capitán Miller está estable. Triple bypass. Va a vivir, gracias a que lograste aterrizar». «Gracias a que lo mantuviste con vida», respondió Naomi. «Fue un trabajo en equipo». El doctor hizo una pausa. «Tengo que confesar algo. Cuando te vi por primera vez en la cabina, dudé solo por un segundo. Me avergüenza. Pero ahora me aseguraré de que mis nietas conozcan tu nombre, que sepan que pueden ser lo que quieran». La puerta volvió a abrirse y entró el general Harrison. «Capitana Carter,
dijo saludando formalmente. Quería presentarle mis respetos. No soy militar, general, pero mostró un valor y un liderazgo que trascienden cualquier uniforme. He volado con pilotos de la Fuerza Aérea que no habrían podido hacer lo que usted hizo hoy. Antes de que Naomi respondiera, Lisa Chun irrumpió con el teléfono en la mano. Naomi, tienes que ver esto. Eres tendencia mundial. Capitana Carter es el hashtag número 1. Y mira, el presidente tuiteó sobre ti. El mensaje decía, la primera oficial, Naomi Carter, representa lo mejor de la aviación estadounidense. Habilidad, valentía y serenidad bajo presión. Sus acciones hoy salvaron 153 vidas. Una verdadera heroína americana. Naomi lo miró, sintiéndose irreal. Esa mañana había sido sometida a controles humillantes. Ahora el presidente la llamaba heroína. Hay más, continuó Lisa. 3 aerolíneas ya dijeron públicamente que quieren contratarte. Y hay un chico, Jalen. Su video sobre ti tiene 5 millones de vistas. En el video, Jalen hablaba empapado por la tormenta. Todos necesitan saber lo que pasó ahí arriba. La llamo capitana porque eso es lo que es. No solo nos salvó, lo hizo mientras dudaban de ella, mientras otro piloto intentaba quitarle el mando, mientras desde tierra cuestionaban sus decisiones. Nunca entró en pánico. Nos explicó todo. Voló ese avión a través de una tormenta que quería matarnos. Y lo hizo mientras algunos pasajeros eran racistas. Ella es la prueba de que la habilidad no tiene color. Los héroes no tienen color. Solo tienen coraje. Las lágrimas corrieron por el rostro de Naomi. Luego llamó a Angela. Maya estaba al fondo. Tía Naomi, eres la piloto más famosa del mundo. Toda mi escuela sabe quién eres. Solo soy una piloto que hizo su trabajo. No, respondió Maya con firmeza. Eres una piloto que hizo su trabajo incluso cuando todos lo hicieron más difícil. Eso es lo que te hace especial. Cuando colgó, Naomi pensó en su padre y en todas las veces que le dijo que tocara el cielo. Afuera la tormenta había desaparecido. El cielo estaba lleno de estrellas. Esa noche 153 personas estaban vivas, porque Naomi Carter se negó a permitir que el prejuicio dejara en tierra sus sueños. Alguien llamó a la puerta. Una enfermera entró con Patricia, la madre de Jalen. Tenía que decirte algo, dijo. No solo aterrizaste ese avión. Me enseñaste que el valor no es no tener miedo, sino hacer lo que debe hacerse a pesar de él. Cuando Patricia se fue, Naomi cerró los ojos. Mañana habría investigaciones, entrevistas, un circo mediático. Pero en algún lugar, una niña negra escucharía la historia de la capitana Naomi Carter y pensaría, yo también puedo. La tormenta había pasado, pero había dejado algo claro. La excelencia, cuando tiene la oportunidad de brillar, puede iluminar incluso los prejuicios más oscuros. La oficina del FBI en Wichita no era donde Naomi esperaba pasar la mañana, pero la agente Sarah Coleman insistió en tomar su declaración mientras todo estuviera fresco. La pequeña sala de interrogatorios olía a café quemado y a productos de limpieza industriales, y a través de la ventana, Naomi podía ver las furgonetas de noticias todavía dando vueltas al edificio como buitres. Repasemos esto una vez más, dijo el agente Coleman, deslizando una tableta sobre la mesa con imágenes de seguridad del aeropuerto de Atlanta. Esta marca de tiempo muestra a Ethan Hawthorne a las 9:43 de la mañana en la sala de tripulación. Sin embargo, el registro de mantenimiento indica que firmó la inspección del motor a las 9:45. Naomi estudió el video. Allí estaba Ethan, claramente visible, discutiendo por teléfono mientras el capitán Miller revisaba los reportes meteorológicos cerca. No salió de la sala hasta las 9:55, cuando nos dirigimos a la puerta de embarque. ¿Y está segura de que sabía del informe del impacto de ave? Todos los pilotos de ese vuelo debían saberlo. Forma parte del briefing de relevo de la tripulación anterior. Naomi hizo una pausa, recordando algo. Espere. Dijo algo durante la crisis, cuando el motor estaba fallando. Dijo que no debería haber fallado todavía. No, no debería haber fallado. Todavía. Los ojos de Coleman se agudizaron. ¿Sugiere que esperaba que fallara, solo que no tan pronto? Así me sonó. Un golpe en la puerta los interrumpió.
Otro agente entró y susurró algo con urgencia. Coleman asintió y volvió hacia Naomi. Acabamos de registrar el apartamento del señor Hawthorne. Encontramos algo interesante. Correos electrónicos entre él y un grupo llamado Pilots for Traditional Values. ¿Le suena? A Naomi se le revolvió el estómago. Es un grupo marginal que se opone a las iniciativas de diversidad en la aviación. Dicen que los estándares están bajando, que se asciende a pilotos no calificados por corrección política. Coleman le mostró un correo impreso. Según estos mensajes, varios miembros discutían formas de exponer el peligro de las contrataciones por diversidad. Ethan se ofreció para crear un incidente que demostrara su punto. Escribió, «Cuando ella falle, todos verán que teníamos razón». Las palabras golpearon a Naomi como un impacto físico. No era solo prejuicio personal, era discriminación organizada, planificada, coordinada. ¿Cuántos más están involucrados?, me preguntó. Seguimos investigando, pero esto va más allá de la simple negligencia. Es conspiración para cometer sabotaje aeronáutico. Se enfrenta a un mínimo de 20 años. Mientras tanto, en el Hospital St. Francis de Wichita, se desarrollaba otro drama. El capitán Robert Miller había despertado de la cirugía y sus primeras palabras para la enfermera fueron, «¿Dónde está Carter?». Cuando Naomi llegó una hora después, liberada del interrogatorio del FBI, lo encontró incorporado en la cama, frágil pero alerta. Su esposa, Margaret, estaba a su lado sosteniéndole la mano. «Capitán», dijo Naomi con formalidad. «Nada de eso», respondió él con voz ronca. «Bob, llámame Bob». Intentó incorporarse más. «Te debo la vida, todos te la debemos». «No me debe nada, hice mi trabajo». «No», negó lentamente. «Hiciste mi trabajo y el tuyo. Mientras yo...» Se quedó en silencio y luego continuó. «Tengo que decirte algo. Llevo semanas con dolores en el pecho. Falta de aire. Lo oculté porque no quería perder mi certificado médico antes de jubilarme». Naomi lo miró, conmocionada. Sabía que no estaba apto y aún así voló. «Pensé que podría aguantar 3 meses más. Orgullo estúpido. Puse a todos en riesgo porque no pude admitir debilidad. Y tú, a quien descarté como una cuota de diversidad, nos salvaste a todos». Margaret habló con la voz cargada de emoción. «Tenemos una nieta, capitana Carter. Tiene 12 años. Quiere ser piloto. Después de lo que hiciste, después de ver las noticias, ahora tiene una verdadera heroína». Antes de que Naomi respondiera, su teléfono vibró. Era Lisa Chun. «Enciende CNN ahora». El televisor de la habitación ya estaba encendido en silencio. Miller subió el volumen justo cuando apareció el rostro de Naomi en pantalla. Una foto de su credencial de la aerolínea. Pero fue el titular lo que le heló la sangre. «Sabotaje en el cielo». ¿Qué tan profunda es la conspiración? Fuentes del FBI confirman que el primer oficial, Ethan Hawthorne, no actuó solo, decía la presentadora. Documentos obtenidos por CNN sugieren un esfuerzo coordinado de un grupo de pilotos para socavar las iniciativas de diversidad mediante la creación de crisis. El objetivo: pilotos de color y mujeres piloto, con la primera oficial, Naomi Carter, mencionada específicamente en comunicaciones de hace 3 semanas. Naomi se dejó caer en una silla. La habían elegido como objetivo. Lo habían planeado. Vamos ahora a Atlanta, donde el CEO de la aerolínea, Richard Brennan, ofrece una conferencia de prensa de emergencia. En la pantalla apareció un hombre de cabello plateado y traje caro, visiblemente incómodo. «La aerolínea se toma estas acusaciones muy en serio. Estamos cooperando plenamente con los investigadores federales y realizando nuestra propia revisión interna. Con efecto inmediato, cualquier empleado vinculado a grupos discriminatorios será despedido. Además, aceleraremos nuestros programas de diversidad e inclusión». Miller volvió a silenciar el televisor. «La corporación cubriéndose el trasero», murmuró. «Deberías demandarlos hasta el olvido». «No quiero dinero», dijo Naomi en voz baja. «Quiero cambios». Su teléfono volvió a sonar. El administrador Thompson, de la FAA. «Capitana Carter, necesito que regrese a Atlanta inmediatamente. Habrá una audiencia. El Congreso está involucrado. El secretario de Transporte quiere reunirse con usted personalmente.
Ni siquiera he llegado a casa todavía. Lo sé, pero esto avanza rápido. Toda la industria está en modo crisis. Su testimonio podría redefinir las políticas de aviación en todo el país. Tras colgar, Naomi se levantó para irse, pero Miller le tomó la mano. Testificaré, dijo con firmeza. Sobre todo, mis problemas de salud, el comportamiento de Ethan, la actitud condescendiente que tuve contigo. Eso podría acabar con su carrera. Miller soltó una risa amarga. Mi carrera terminó cuando puse el orgullo por encima de la seguridad. Al menos ahora puede significar algo. El vuelo de regreso a Atlanta esa tarde fue surrealista. La aerolínea envió un jet privado, en parte por seguridad, en parte por publicidad. Naomi era reconocida en cada lugar. Trabajadores del aeropuerto aplaudían, otros pilotos la saludaban. Un grupo de niñas negras corrió hacia ella pidiéndole fotos. Sus padres lloraban mientras le daban las gracias. Pero fue un momento tranquilo en la terminal de Wichita, el que más se le quedó grabado. Un anciano negro con uniforme de conserje la detuvo. Mi hija quiso ser piloto en los años 80, dijo en voz baja. Le dijeron que fuera realista, que fuera azafata. En lugar de eso se hizo maestra, una buena maestra. Pero siempre se preguntó, ¿y si...? Hoy me llamó llorando de felicidad. Dijo que usted demostró que siempre fue posible. Durante el vuelo, el teléfono de Naomi no dejaba de vibrar. Solicitudes de entrevistas de todas las grandes cadenas. Una llamada de la Casa Blanca. Editoriales queriendo su historia. Productores de cine rondando. Pero entre todo eso hubo un mensaje que la hizo sonreír. Un video de la presentación escolar de Maya. Allí estaba su sobrina, de pie con orgullo frente a su clase. Mi heroína es mi tía, Naomi Carter. Ayer salvó a 153 personas. Pero no es por eso que es mi heroína. Es mi heroína porque todos los días antes de ayer se levantó y siguió intentándolo, incluso cuando la gente decía que no podía. Estudió más, voló mejor y nunca se rindió. Ayer no fue suerte, fue la preparación encontrándose con la oportunidad. Cuando el jet privado descendía hacia Atlanta, Naomi vio la ciudad extendiéndose bajo las sombras del atardecer. En algún lugar allí abajo, otros jóvenes pilotos enfrentaban la misma discriminación que ella había soportado. Pero tal vez, solo tal vez, después de hoy, las cosas serían diferentes. La sede de la aerolínea en Atlanta parecía una fortaleza sitiada. Camiones de prensa rodeaban el edificio. Manifestantes sostenían carteles a favor y en contra de la compañía, y la seguridad se había triplicado. Naomi fue conducida por una entrada trasera hasta una sala de juntas cargada de tensión. El CEO, Richard Brennan, se puso de pie y le tendió la mano. Alrededor de la enorme mesa estaban todos los miembros del directorio, varios funcionarios de la FAA y, sorprendentemente, la senadora de Georgia, Patricia Washington, la primera mujer negra elegida al Senado por ese estado. Capitana Carter, comenzó Brennan. Luego se corrigió. Disculpe, aún no ha aceptado oficialmente el ascenso. Lo aceptaré, dijo Naomi tomando asiento. Pero tengo condiciones. Las cejas de Brennan se alzaron. ¿Condiciones? Primero, una auditoría completa e independiente de todas las prácticas de contratación, entrenamiento y ascensos. No interna, independiente. Segundo, informes obligatorios de todos los incidentes discriminatorios con consecuencias reales. Tercero, la creación de un consejo de diversidad con poder real, no solo consultivo. Es una lista bastante... No he terminado, lo interrumpió Naomi. Cuarto, restitución total para cualquier piloto que pueda demostrar que fue ignorado por discriminación. Quinto, divulgación pública de los resultados de la investigación. Sin archivos sellados, sin acuerdos de confidencialidad, transparencia total. La senadora Washington sonrió. Me suena razonable, a menos que la aerolínea tenga algo que ocultar. Brennan miró a los miembros del directorio, varios incómodos. Necesitamos discutirlo. Tienen 24 horas, respondió Naomi, poniéndose de pie. Después de eso, haré público todo, incluido el correo que sugiere que algunos miembros del directorio sabían del grupo Traditional Values. La sala estalló. Brennan palideció. Eso es especulación. Registros de correo. No especule, replicó Naomi con calma.
Pregúntele al señor Thompson por la membresía de su hijo, o a la señora Reynolds por la donación que hizo a su fondo legal el año pasado. ¿Cómo se atreve?, exclamó Reynolds. ¿Cómo me atrevo a decir la verdad? Su grupo intentó matarme a mí y a otras 152 personas para probar un punto racista. La senadora levantó la mano. Tal vez deberíamos escuchar los hallazgos del FBI, agente Coleman. Sarah Coleman abrió una carpeta. Hemos identificado a 17 empleados de la aerolínea vinculados al grupo. 3 pilotos, 2 supervisores de mantenimiento y 2 controladores de tráfico aéreo. Otra ola de conmoción recorrió la sala. Administrador Thompson, continuó. ¿Sabía que su sobrino era uno de esos controladores? No, no tenía idea. ¿De verdad? Tenemos grabaciones de él diciendo que hicieran más difícil su aterrizaje. Naomi sintió náuseas. Incluso mientras luchaba por salvar vidas, había gente en tierra intentando hacerla fracasar. Un mensaje de Lisa Chen. Enciende el canal 5 ahora. En la pantalla apareció: audio exclusivo de cabina revela la magnitud de la crisis del vuelo 447. La voz calmada de Naomi llenó la sala, y luego los intercambios con control de tierra. Primera oficial Carter, ¿puede confirmar sus credenciales? Estoy pilotando una aeronave moribunda en una tormenta con 153 almas a bordo. Mis credenciales son mantenerlas con vida. Necesitamos verificar. ¿Verificar qué? ¿Que una mujer negra puede volar? Liberen la pista o explíquenle a las familias por qué priorizaron su prejuicio sobre sus vidas. Silencio absoluto. Capitana Carter, dijo finalmente Brennan, aceptamos todas sus condiciones. Hay una más, añadió Naomi. Quiero que el juicio de Ethan Hawthorne sea público, sin acuerdos, sin salas cerradas. El mundo debe ver lo que ocurre cuando el prejuicio se encuentra con la aviación. Los 3 días siguientes fueron un torbellino. Naomi testificó ante un subcomité del Congreso en vivo para todo el país. ¿Aislado?, respondió a un congresista hostil. ¿17 empleados en una sola aerolínea es aislado? ¿Cuántos más hay en otras? ¿Cuántos incidentes casi ocurridos porque el prejuicio importó más que la seguridad de los pasajeros? Pero fue el testimonio inesperado el que cambió todo. Ethan Hawthorne, enfrentando 20 años de prisión federal, decidió cooperar. Encadenado, parecía un hombre roto. El grupo empezó solo como conversaciones, dijo en voz baja. Foros donde nos quejábamos de que bajaban los estándares, de las contrataciones por diversidad, pero las conversaciones se volvieron planes. Compartíamos estrategias para hacerlos fallar públicamente, demostrar que teníamos razón. ¿Y eligieron específicamente a la capitana Carter?, preguntó la senadora Washington. Era perfecta para nuestros propósitos, admitió Ethan, y Naomi sintió que la bilis le subía por la garganta. Joven, negra, mujer, todo lo que, según nosotros, estaba mal en la aviación moderna. Pensamos que si la hacíamos fracasar de forma espectacular, probarían su punto, terminó el senador. Sí, excepto que Ethan miró a Naomi por primera vez. Ella no fracasó. Incluso con todo en su contra, el sabotaje, la discriminación, la interferencia desde tierra, el clima, tuvo éxito. Salvó a todos, incluido a mí. ¿Qué tiene que decirle ahora?, preguntó otro miembro del comité. La voz de Ethan se quebró. Que estaba equivocado, que mi prejuicio casi mata a gente inocente, que ella es 10 veces la piloto que yo seré jamás, y que lo siento, aunque sé que eso no vale de nada. Naomi no dijo nada. Hay cosas que no se arreglan con disculpas. Las reformas que surgieron de la investigación fueron profundas. La FAA instauró capacitación obligatoria contra el sesgo para todo el personal. Las aerolíneas tuvieron que reportar los incidentes de discriminación a una base de datos federal. Pilots for Traditional Values fue catalogado como una amenaza para la seguridad aérea, y sus miembros fueron expulsados de la industria. Pero para Naomi, la verdadera victoria llegó 3 semanas después, en una mañana despejada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Estaba en la misma Terminal B donde todo había comenzado, pero ahora con 4 franjas en los hombros. Capitana, damas y caballeros, anunció el agente de puerta.
Nos complace iniciar el embarque del vuelo 1619 a Denver, comandado por la capitana Naomi Carter. El simbolismo del número no pasó desapercibido. 1619, el año en que los primeros africanos esclavizados llegaron a América. Los pasajeros se detenían para estrecharle la mano, tomarse fotos, entre ellos el general Harrison, la familia Garrett, con Marcus y Mia usando alas de plástico, y en primera clase el doctor Powell. No podía perderme su primer vuelo como capitana, dijo sonriendo. Además, es la piloto más segura del cielo. En la cabina la esperaba su nueva primera oficial, María Santos, una joven latina que la miraba con admiración. Capitana Carter, es un honor. Concentrémonos en volar seguros a Denver, respondió Naomi sonriendo. Todo era distinto, sin desprecio, sin cuestionamientos, solo aviación profesional. Atlanta Ground, Delta 1619 solicita retroceso. Delta 1619 autorizado. Y Capitana Carter, bienvenida de nuevo. El cielo no ha sido el mismo sin usted. Mientras rodaban, Naomi vio a un grupo de niños pegados al vidrio de la terminal. Entre ellos una niña negra con un disfraz casero de piloto saludaba con entusiasmo. Capitana, preguntó María en voz baja, ¿cómo se mantuvo tan tranquila en todo aquello? Naomi pensó un momento. Mi padre me decía, la excelencia es su propia venganza. Cada vez que duden de ti, vuela mejor. Cada vez que intenten detenerte, vuela más alto. No discutas con el prejuicio. Supéralo. Delta 1619, autorizado a despegar. Autorizados a despegar. B1. Rótate. El avión se elevó con elegancia hacia el cielo de la mañana. Naomi no miró hacia atrás. Miró hacia un futuro donde una mujer negra en el asiento de capitán fuera algo normal. 6 meses después. Capitana, tenemos reportes de turbulencia severa de los aviones que van delante, dijo María, ahora su copiloto habitual. El radar meteorológico mostraba una supercelda gigantesca. Miami Center, Delta 2847, solicita desvío. La transmisión se cortó cuando el avión fue lanzado hacia arriba y luego cayó como una piedra. Habían perdido 1000 pies en 3 segundos. Todos permanezcan sentados con los cinturones abrochados, ordenó Naomi por el PA, luchando contra los controles mientras el avión se sacudía como un caballo salvaje. Tripulación de cabina, asegúrense inmediatamente. En medio del caos, oyó una voz familiar desde la cabina de pasajeros. Entre los 189 pasajeros de hoy estaba Harrison Brooks, el mismo ejecutivo tecnológico del vuelo 447, el que se había quejado y lo había filmado todo. Pero su voz ahora tenía otro tono. «Escuchen todo», gritaba. «Esta es la capitana Carter. Me salvó la vida hace 6 meses. Nos sacará de esta. Mantengan la calma». La transformación de un antiguo escéptico en defensor habría hecho sonreír a Naomi si no estuviera luchando por sus vidas. La turbulencia era distinta a todo lo que había experimentado. Violenta, impredecible, casi maliciosa en su intensidad. «María reduce a velocidad de penetración de turbulencia», ordenó Naomi. «Necesito que vigiles los parámetros del motor mientras vuelo manualmente». «Recibido, capitana». El piloto automático hacía tiempo que se había rendido, incapaz de soportar las condiciones extremas. Esto era vuelo puro de palanca y timón, del tipo que separa a los pilotos de los que solo aprietan botones. Los brazos de Naomi ardían por los constantes movimientos de control, pero no vaciló. Los relámpagos estallaban alrededor, tan brillantes que la cabina se iluminaba como a mediodía. El trueno era instantáneo, una fuerza física que parecía sacudir los huesos del avión. Luego llegó el granizo, trozos de hielo del tamaño de pelotas de béisbol que golpeaban el fuselaje con intensidad de ametralladora. «Estamos perdiendo el radomo», avisó María al ver cómo el radar meteorológico se apagaba. El cono de nariz que lo albergaba había sido destrozado. Ahora volaban a ciegas dentro de la tormenta. Naomi confió en el instinto y la experiencia. Sentía los movimientos del avión a través de manos y pies, anticipando cada intento de la tormenta por voltearlos o desgarrarlos. En la cabina, otro drama se desarrollaba. Un hombre en la fila 32 estaba sufriendo un infarto. Pero antes de que las azafatas pudieran pedir ayuda médica,
3 pasajeros, todos médicos que venían de la misma conferencia, ya estaban actuando. Nos encargamos, dijo la doctora Patricia Malone. Ustedes concéntrense en mantener a los demás a salvo. Era trabajo en equipo nacido de la crisis, el tipo de respuesta que Naomi había inspirado 6 meses antes. Sin pánico, sin caos, solo personas haciendo lo necesario. El avión se inclinó de pronto 45 grados a la derecha, y Naomi tuvo que aplicar alerón y timón izquierdos al máximo para nivelarlo. Sus músculos gritaban de dolor, pero resistió. Miami Center, Delta 2847, declara emergencia. Anunció con calma, aunque el sudor le corría por el rostro. Múltiples fallas de sistema, turbulencia extrema. Solicito vectores inmediatos al aeropuerto adecuado más cercano. Delta 2847. El más cercano es Charlotte. Rumbo 030, 20 millas. Charlotte. Llegarían. El granizo había cesado, pero la turbulencia empeoraba. Y entonces lo notó. El horizonte artificial daba lecturas erráticas. María, verifica todos los instrumentos. No des nada por válido hasta confirmarlo. Ya estoy en ello, capitana. Por eso Naomi insistía en volar con María. Aguda, intuitiva y sin ego, cuando se trataba de seguridad. Una corriente ascendente los lanzó 2000 pies hacia arriba. Luego vino la descendente, más violenta, y comenzaron a caer. ¡Terreno! ¡Terreno! ¡Suba! La alarma de proximidad al suelo gritó, aunque estaban a 28.000 pies. El sistema fallaba, pero Naomi tiró del mando de todos modos. Mejor prevenir. En primera clase, el general Harrison, porque por supuesto también estaba en este vuelo, recorría el pasillo fila por fila, calmando a los pasajeros. Esto no es nada, decía una pareja aterrorizada. Deberían haber visto lo que hizo la capitana Carter hace 6 meses. Para ella esto es un martes cualquiera. Pero en la cabina, Naomi sabía que no era rutina. Entonces lo olió. Humo. Fuego en el motor 2, anunció María, mientras la alarma ya sonaba. Las manos de Naomi volaron a los interruptores de incendio. No podía estar pasando otra vez. El alivio en la cabina fue palpable cuando lograron controlar la situación. Gente llorando, abrazando a desconocidos, rezando. El hombre del infarto estaba estable. Una victoria, pero aún no habían terminado. Capitana, dijo María en voz baja, la evaluación de daños no se ve bien. El radomo había desaparecido. Múltiples sistemas eléctricos fuera de servicio. Sin radar meteorológico para la aproximación a Charlotte. Y la tormenta se había movido justo hacia su destino. Charlotte Approach, Delta 2847. Necesitaremos una aproximación por vigilancia. Hemos perdido el radar meteorológico y varios sistemas. Entendido. Vectores en camino. Precipitación moderada a fuerte en el campo. Alerta de cizalladura de viento. Por supuesto. Pero Naomi había aprendido algo desde Wichita. No tenía que enfrentar estas pruebas sola. María, serás mis ojos en los instrumentos de respaldo. Canta cualquier desviación de inmediato. Entendido. Approach. ¿Alguna aeronave ha aterrizado recientemente? Necesito un reporte de piloto sobre las condiciones. American 1776 acaba de aterrizar. Reportan difícil, pero manejable con control cuidadoso de velocidad. Recibido. Approach. Habla la capitana Naomi Carter. Sí, esa capitana Carter. Necesito a su mejor controlador en esta frecuencia. Hubo una breve pausa. Luego una voz nueva, mayor, segura. Capitana Carter, soy Tom Bradley, 30 años en esta frecuencia. Vamos a traerla a casa. La aproximación a Charlotte fue como enhebrar una aguja en medio de un terremoto, con los ojos vendados. Sin radar, Naomi dependía por completo de los vectores de Tom y de los avisos de María. El avión respondía con pesadez, aerodinámicamente dañado. Delta 2847. Vire izquierda rumbo 270. Descienda a 4000. Precipitación fuerte en 2 millas. Turbulencia moderada. A 3500 pies entraron en el muro de lluvia. El parabrisas se convirtió en una cascada. Visibilidad 0. Velocidad inestable, cantó María. 10 nudos alta. Ahora 15 baja. Los tubos pitot parcialmente bloqueados por hielo.
Naomi volaba más por sensación que por instrumentos, usando memoria y experiencia. 1000 pies, anunció la voz automática. Mínimos. Naomi no veía la pista. No veía nada, solo gris. El protocolo decía motor y al aire, intentar de nuevo. Pero con los sistemas dañados y el tiempo empeorando, quizá esta era su mejor oportunidad. Continúe, dijo con firmeza. 500 pies. Las luces de aproximación apenas visibles a través de la lluvia, pero la alarma de cizalladura del viento aullaba. Los empujaban de lado, perdiendo altitud demasiado rápido. ¡Potencia!, gritó María. Naomi ya la estaba aplicando, luchando contra la corriente descendente. Los motores respondieron con lentitud. Los sistemas eléctricos dañados provocaban retraso. Por un instante pareció que no lo lograrían, que después de todo caerían antes de la pista. Entonces la aeronave atravesó la última ráfaga de cizalladura y allí estaba la pista. Hermoso concreto mojado extendiéndose frente a ellas. Naomi ajustó la alineación, redujo potencia y posó el ave herida con una firmeza que hablaba de control, no de impacto. Los reversores se desplegaron. Por fortuna aún funcionaban, y combinados con el frenado máximo, se detuvieron con 1000 pies de pista de sobra. Por un momento hubo silencio absoluto. Luego la cabina estalló en vítores, aplausos y sollozos de alivio. Pero Naomi aún no celebraba. Charlotte Ground, Delta 2847, necesita asistencia médica inmediata y autobuses para evacuación de pasajeros. Tenemos daños estructurales. Mientras rodaban lentamente hacia la puerta, con fragmentos del radomo desprendiéndose al fin, Naomi se permitió un instante de agotamiento. Sus brazos eran gelatina. Todo su cuerpo le dolía. Pero estaban vivos. Todos. En la puerta, la evacuación fue ordenada pese a los daños. El pasajero del infarto bajó primero, estable gracias a los médicos a bordo. Otros con heridas leves por la turbulencia fueron atendidos por los paramédicos que esperaban. Harrison Brooks fue de los últimos en bajar. Se detuvo en la puerta de la cabina. Capitana Carter, hace 6 meses yo era el peor tipo de pasajero. Arrogante, prejuicioso, ignorante. Usted me salvó la vida, y hoy lo ha hecho otra vez. He pasado estos meses contándole a todo el que quiere escuchar lo que hizo. Mi empresa ha implementado nuevas iniciativas de diversidad por su ejemplo. No solo salvó vidas, las cambió. Antes de que Naomi respondiera, ya se había ido. María la miraba con asombro. ¿Esto te pasa en cada vuelo? Dios, espero que no, rió Naomi, dejando ver por fin el cansancio. Me gustaría un solo vuelo normal. Solo uno. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino de investigaciones, informes y atención mediática. El avión quedó como pérdida total. Los daños de la tormenta eran irreparables. Pero cada alma a bordo había sobrevivido, y eso era lo único que importaba. La investigación reveló que la tormenta había sido de una intensidad sin precedentes. Un evento meteorológico de una vez por siglo. Que Naomi hubiera atravesado eso con múltiples fallas de sistema era para algunos un milagro. Ella prefería llamarlo profesionalismo. Durante ese tiempo recibió una llamada inesperada. Robert Miller, el antiguo capitán Miller, quería verla. Se encontraron en una cafetería cerca del aeropuerto. Él se veía más saludable que nunca. He seguido tu carrera, dijo. Ese aterrizaje en Charlotte fue extraordinario. Gracias. También he estado testificando, en el juicio de Ethan, en las demandas civiles, en las audiencias de la FAA, contando la verdad sobre mis propios prejuicios. Hizo una pausa. ¿Sabías que crearon nuevos requisitos médicos por mi caso? Reporte obligatorio de cualquier síntoma cardíaco. Sin excepciones. Eso es bueno, respondió Naomi con cautela. Mi nieta, la que quiere ser piloto, escribió su ensayo universitario sobre ti. Dijo que le enseñaste que la excelencia habla más fuerte que el prejuicio. Entró en Embry-Riddle con una beca completa. Naomi sonrió. No es la única. La inscripción de mujeres y minorías en escuelas de vuelo ha subido un 40%. Lo llaman el efecto Carter. Naomi no lo sabía. Había estado demasiado concentrada en volar. En ese momento sonó su teléfono. Capitana Carter, era el administrador Thompson.
El presidente le entregará la Distinguished Flying Cross la próxima semana. Es la primera vez que se concede a un piloto comercial. Naomi se quedó sin palabras. Y además la FAA creará la Iniciativa Carter, un programa federal contra la discriminación en la aviación. Queremos que forme parte del consejo. Miller sonrió. Has hecho más por la aviación en un año que muchos en toda su vida. Yo solo volé aviones, protestó Naomi. No, los volaste mientras el mundo intentaba detenerte, y lo hiciste tan bien que el mundo tuvo que cambiar. La ceremonia en la Casa Blanca fue surrealista. Naomi, con uniforme de gala, escuchó al presidente hablar de valentía y excelencia. En la primera fila estaban Angela y Maya llorando. Patricia y Jalen también. Jalen, ahora de 17 años y rumbo a la Academia de la Fuerza Aérea. El general Harrison la saludó militarmente cuando recibió la medalla. La capitana Naomi Carter representa lo mejor de la aviación estadounidense, dijo el presidente. Ha demostrado que la excelencia no tiene color, que el coraje no tiene género y que la determinación puede superar cualquier obstáculo. Pero el momento más importante llegó después. Un grupo de jóvenes pilotos se acercó. Negras, latinas, asiáticas, todas con alas recién ganadas. Capitana Carter, dijo una. Nos llamamos la tripulación de Carter. Empezamos o volvimos al entrenamiento después de verla. Usted nos mostró que era posible. Esa noche en el balcón del hotel, Naomi miró Washington iluminado. Aviones trazaban rutas hacia Reagan National. Su teléfono vibró. Tía Naomi, hoy tuve mi primera lección de vuelo. El instructor dijo que era natural, que vuelo como si tuviera sangre Carter. Le dije que la tengo. 6 meses después, Naomi estaba de nuevo en Atlanta, preparándose para lo que debía ser un vuelo rutinario a San Francisco. Pero en la puerta notó algo diferente. El agente de embarque, el personal de tierra, los pilotos. Era el grupo más diverso que había visto. Su nuevo primer oficial se presentó, el primo de Jalen, Deshaun, recién salido de la escuela de vuelo. Capitana Carter, no puedo creer que esté volando con usted. Usted es la razón por la que estoy aquí. Mientras caminaban hacia el avión, Naomi vio su reflejo en las ventanas de la terminal. 4 franjas en los hombros, la cabeza en alto, sin tener que luchar ya por su derecho a estar allí. Se lo había ganado, lo había demostrado, y en el proceso había cambiado toda una industria. El avión, un 737 MAX completamente nuevo, con las últimas mejoras de seguridad, tenía algo especial pintado cerca de la puerta. Una pequeña placa que decía Spirit of Carter, autorizada por el propio director ejecutivo de la aerolínea. Dentro de la cabina todo era rutina, listas de verificación, informe meteorológico, plan de vuelo, sin discriminación, sin sabotaje, sin nadie cuestionando su derecho a ocupar el asiento izquierdo. Era exactamente como siempre había soñado que sería volar. Damas y caballeros, habla su capitana, anunció Naomi mientras retrocedían del Finger. Bienvenidos a bordo del vuelo 1865, el año en que terminó la esclavitud, con destino a San Francisco. Esperamos cielos despejados y un clima maravilloso. Relájense y gracias por confiar en nosotros para su viaje de hoy. Mientras el avión ascendía hacia un cielo azul perfecto, Naomi pensó en su padre. Él le había dicho que tocara el cielo por los dos, pero ella había hecho más que eso. Lo había cambiado, lo había reformado, lo había convertido en un lugar donde otros como ella pudieran volar sin que el prejuicio les cortara las alas. Llegó un mensaje desde el control de tráfico aéreo. Delta 1865, autorizado a nivel de vuelo 370, y Capitana Carter, mi hija empieza la escuela de vuelo el próximo mes, gracias a usted. Gracias. Naomi sonrió mirando el horizonte infinito. Dígale que el cielo ya no es el límite, respondió. Es solo el comienzo. Al alcanzar la altitud de crucero, notó algo en la pantalla de navegación. Otros aviones estaban desviándose ligeramente de sus rutas. Al principio se preocupó. Luego entendió. Se estaban posicionando para formar 2 palabras visibles en las pantallas de control aéreo de todo el país. Thank you no estaba autorizado. Seguramente traería advertencias. Pero eran pilotos de toda América reconociendo lo que ella había hecho, lo que había soportado,
lo que había cambiado. Deshawn miraba la pantalla con asombro. ¿Están haciendo lo que creo que están haciendo? Creo que sí, dijo Naomi, con la voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. ¿Cómo se siente saber que cambiaste todo? Naomi pensó en cada momento de duda, en cada acto de discriminación, en cada crisis que puso a prueba sus límites. ¿Se siente? Dijo al fin. Como volar debió sentirse desde el principio. Libre. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y púrpuras brillantes. En algún lugar allá abajo, una niña miraba las estelas de los aviones soñando con ser piloto. Pero, a diferencia de Naomi a su edad, esa niña no tendría que preguntarse si había un lugar para ella en el cielo. La capitana Naomi Carter se había asegurado de eso. Mientras el vuelo 1865 continuaba hacia San Francisco, la radio crepitaba con comunicaciones rutinarias, el tráfico normal, el trabajo diario de la aviación. Pero nada volvería a ser rutinario. El cielo había cambiado, la industria había cambiado, y todo comenzó con una piloto que se negó a dejar que el prejuicio dejara en tierra sus sueños, que voló a través de cada tormenta, literal y metafórica, y aterrizó al otro lado. El futuro se extendía brillante ante ella, lleno de posibilidades, y la capitana Naomi Carter volaba directamente hacia él, llevando a otros en su estela, demostrando en cada vuelo que la excelencia, el valor y la determinación pueden superar cualquier turbulencia. El cielo ya no era una barrera que atravesar. Era un hogar donde todos los que se ganan sus alas realmente pertenecen. Si la excelencia es verdaderamente ciega al color y al género, ¿por qué seguimos obligando a las personas a demostrar que pertenecen a espacios que ya se han ganado? Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete para más historias poderosas que desafían lo que creemos saber sobre el valor, el prejuicio y el espíritu humano.